Contrapunto. Periodismo a fondo. Las cosas como son. Con Karina Cancino y Cintia Arce. Contrapunto. Bueno, buenas tardes, ya estamos de nuevo aquí en la cabina, me agarraron desprevenida, ojalá no haya dicho maldiciones. Esta es la segunda emisión de nuestro programa Contrapunto, Periodismo de Fondo, y Cintia Arce, ya estás aquí conmigo, ya te trajimos del otro lado. Así es, estamos allá en producción, pero ya estamos aquí para hablar sobre, bueno, pues un tema que le afecta a pues una gran parte de la población, a pesar de los programas de asistencia social que ha puesto en marcha el gobierno federal y de los programas de asistencia social a través de PROSA. A pesar de los recursos millonarios que se han invertido, aún no se ha podido reducir considerablemente pues la hambruna en Nayarit. Y bueno, pues como comentabas hace rato en el noticiero, pues estos programas pues no se aplican con la debida transparencia que se requiere para que lleguen a todos, porque bueno, pues existe la opacidad, existen varias listas de beneficiarios en el estado, no se sabe hacia dónde se destinan exactamente los recursos y de qué manera. Así es, bueno, vamos a estar hablando de todo eso, pero también vamos a tener invitados aquí en nuestra cabina. Está con nosotros la académica y súper conocida de nosotros, nuestra amiga Rosaura Gascón Villa, que nos va a acompañar esta tarde para hablar acerca de estos asuntos desde una perspectiva pues más social. Buenas tardes, Rosaura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un poco gripienta, pero aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Y también nos acompaña Rogeiro, quien es coordinador del programa de esta asociación civil, que es el Refugio Nayarita Temporal y Optativo Renato Así. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues recientemente Rogeiro pues estuvo dando a conocer en los medios de comunicación acerca de este amparo que promovió a favor de un indigente, de Renato, que todavía se desconoce su verdadero nombre, y que, bueno, pues solicitó o pidió mediante este amparo a las autoridades que crearan un centro psiquiátrico o de atención para enfermos mentales en Nayarit, así como un refugio para personas en situación de indigencia en la entidad. ¿Así es? Así es. Muy bien. Y sí está plenamente identificado él porque él manifiesta su nombre y lo escribe. Y así se llama Renato. Renato Martínez Lara. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de todos esos detalles, todos estos temas que fuimos encontrando, pues se los vamos a presentar en un ratito. ¿Ahora qué estamos haciendo? Muy bien, bueno. Cintia, pues entramos de lleno ya con la información, y es que este asunto del hambre parece que les ha servido a nuestras autoridades para hacer pues más bien de un discurso político y favorecerse en cuestiones electorales, aunque pues ha orillado que por estos mismos tratamientos que luego se da en los medios de comunicación, pues se creen políticas públicas o cosas, por así decirlo, que se puedan ver, que la gente pueda notar. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una de estas estrategias visibles que ha implementado, por ejemplo, el gobierno federal para que se vea que están haciendo algo en contra del hambre en nuestro país. En Nayarit, por ejemplo, dice el Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo, Coneval, que hace poco informó que en el primer trimestre de 2014
y el primer trimestre del 2015 en Nayarit incrementó 7% el número de personas que tenían ingresos económicos menores al costo de la canasta alimentaria. Esto es que con su sueldo no podían comprar productos de la canasta alimentaria. Ya no hay canasta básica, pero de productos sí de primera necesidad. También señaló que entre junio de 2014 y junio de 2015 el valor de esta canasta alimentaria aumentó 5.3% en zonas rurales y 4.6% en zonas urbanas, lo que pues promovía más difícil el acceso entre personas que estaban en condición o que están en condición de pobreza y marginación. Si las zonas rurales han sido marcadas por las dificultades de acceder a servicios, imagínate con un incremento de precio, yo creo que es por el asunto de llevar hasta allá los productos, ¿verdad? Pero se encarecen y es donde se supone que están bien planteados estos programas. También la Coneval precisa, o el Coneval, perdón, precisa que 488,000 nayaritas se encuentran en situación de pobreza, es decir, más del 40% de la población total de la entidad, y 102,000 nayaritas, el 8.5% de la población, en extrema pobreza. Eso es preocupante, ¿no? Esto es preocupante porque a pesar de los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues no se ha visto reducida considerablemente el número de pobres en situación, bueno, en situación de pobreza alimentaria, ¿no? ¿Qué va a pasar el año que entra? Así es. Vamos a terminar con los números para tener este antecedente, para que nos demos cuenta de la dimensión del problema en la entidad y que no se quede nada más en lo que nos dicen los boletines o nos dicen pues nada más los medios de comunicación que pues replican en datos o discursos. También señalan que en el 2014 el 24.1% de la población, es decir, 291,000 nayaritas se encuentran en situación carente de acceso a la alimentación. El 23.5% de los nayaritas, es decir, 284,000 personas, se encuentran en situación no vulnerable. Esto quiere decir que tienen condiciones satisfactorias tanto laborales o de remuneración económica, que tienen acceso a varios servicios o por lo menos a más de 6 servicios. En 2010 el número de personas en extrema pobreza era de 92,000 personas. En 2010, perdón. En 2012 eran 138,000 y actualmente en Nayarit se cuentan hasta 102,000 personas, 102,000 nayaritas en extrema pobreza. Además, respecto a carencia por acceso a la alimentación, los reportes reflejan que en 2010 eran al menos 263,000 personas, para 2012 334,000 y en 2014, hay 291,000 personas en situación de hambre, por lo menos así es como lo contabilizó la Coneval, que tiene instrumentos pues bastante confiables para tratar estos asuntos del hambre en la entidad. ¿Cómo ven estos números? Rosaura, ¿cómo los ves? Fíjate que está terrible efectivamente, porque considerando que Nayarit dentro del panorama nacional ocupa uno de los últimos lugares en el PIB, entonces con esto estamos de verdad en alerta roja prácticamente. Es increíble porque quizá quienes estamos día con día manipulando información, conociendo permanente datos que surgen, que no sé, pero ya en la condensada está, pero para llorar, Karina, yo realmente no había prestado la suficiente atención a esto, estadísticamente hablando. Está muy preocupante, en realidad es muy preocupante. Claro, y alguien que ha vivido de cerca este asunto de la carencia alimentaria ha sido tú, Rogeiro, porque pues estás atendiendo últimamente a personas en situación de calle y que te las has ido encontrando y estás haciendo una especie de padrón, o sea, y nadie te está contando en qué situación viven, qué es lo que has encontrado. Pues dentro de todas las experiencias que ha vivido uno y lo que le comparte los visitantes de redes sociales, nos dimos cuenta de un espacio, la Casa de Asistencia de Ministerios GESET, que es un área donde de manera muy descuidada, omitida, casi invisible para las personas que tienen a cargo una responsabilidad administrativa para colaborar en la aportación de algo. Ellos trabajan a puerta abierta y sí,
Entre ayer y hoy incrementó nuestra cifra a 42 indigentes en la ciudad de Tepic. ¿Cuántos tenías? 39. 39. Ayer me reportaron una aquí a espaldas, Zacatecas e Insurgentes. Sí. Y hoy personalmente vi a 2 por Allende y Zacatecas. Son 42 DAS, más los 15 o 20 o 35, porque es variable, de las personas que de manera diaria llegan a la casa de asistencia que te digo. O sea, y sí, con los números que tú tienes, que nos presentas, se escucha muy lastimoso para alguien que tiene al menos el interés de ayudar de manera, pues qué, por la libre, con el apoyo de las demás personas que comparten la misma idea de aportar algo, sin importar la cantidad, sino el hecho de tratar de compartir con alguien que necesita de uno, ¿no? Y también hay que entender que a eso del hambre se le unen las situaciones de salud mental. Nuestros casos identificados son personas que viven en situación de calle, pero que son enfermos mentales, que tienen algún trastorno o que incluso sufren abandono de familias. Que es otro tipo de marginación. Entonces, sí, es otro tipo de marginación que está latente y que sí es muy grave, ¿no? Ok, nos vamos a ir a una pausa para presentarles pues los datos, las entrevistas que recopilamos para hacer una especie de reportaje y podamos conversar acerca de estos resultados, donde tenemos los puntos de vista, las aristas de distintas personas, o sea, desde la cuestión institucional, la cuestión de las organizaciones no gubernamentales, la población que ha padecido estos problemas y bueno, los actores políticos y económicos en la entidad. Vamos a irnos a una pausa y ahorita vamos a regresar a Contrapunto. Contrapunto. Formando opiniones. México es más de lo que piensas. Tenemos la infraestructura cultural más importante de Latinoamérica, que incluye bibliotecas, monumentos, teatros, auditorios y más de 1,200 museos. En el cine también destacamos. Desde 2004 nuestras películas han obtenido más de 600 premios internacionales en festivales como Berlín, Cannes y San Sebastián. ¿Y sabías que en Baja California está el foro de cine acuático más grande del mundo? Ahí se filmó la película Titanic. Esto es México. Esto es tuyo. Mi nombre es Primitivo y soy empresario, como Ana y Mari y Pepe y Toño. Hay que cuidar la calidad de los productos en todos los aspectos. Eso es lo que te da el éxito. México necesita más empresas formales para generar más empleos. Decídete emprender. Visita pepeytoño.com. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. México cuenta con instituciones de vanguardia en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Para dirigirlas, necesitamos a los mejores. Consulta las convocatorias para los aspirantes a comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica y regístrate en comitedevaluación.org.mx. Tienes hasta el 11 de septiembre. Participa, Comité de Evaluación. El empresario nayarita Antonio Echevarría García, director general de Grupo Álica, anunció una alianza permanente con empresarios del país, instituciones bancarias y fundaciones para que lleguen a Nayarit nuevas inversiones que generen más empleos para los nayaritas y se sumen al financiamiento de proyectos educativos y sociales. En Uceta, municipio de Ahuacatlán, en la primaria 5 de Mayo e Ignacio Zaragoza, Antonio Echevarría García entregó recurso económico, donación de Grupo Álica para la construcción de un aula escolar, compromiso que adquirió y que ahora cumple, y además se duplica, porque con su gestión ante Banamex será posible que se edifique un aula más con aportación de esta institución bancaria. En el evento, Antonio Echevarría García reiteró: hace 2 meses y medio aproximadamente yo, Antonio Echevarría, me comprometí a ayudarlos a que les íbamos a hacer un aula en esta escuela que mucha falta le hace. Ahí está. Faltan las escuelas para que estos niños puedan tomar clases en un lugar digno y puedan aprender mejor. Por su parte, Alfredo Colín, director divisional de Banamex, expresó: es un placer tener empresarios tan exitosos, tan importantes y sobre todo con esa responsabilidad social que tienen de crear un trabajo, de llevar
a cada una de las familias una esperanza de poder tener un trabajo, y ahora no solamente en la parte de Coca-Cola, sino también en la escuela. Cuando Toño nos platicó de esta labor que estaba haciendo en la escuela de UCETRA, nos interesó mucho y quisimos unirnos a la Fundación ALICA. También la Fundación Banamex se compromete también con la Fundación ALICA, y la noticia que les tenemos es que vamos a hacer la aportación de dinero para que exista una segunda aula aportada por la Fundación ALICA. Muchas gracias. Ahí ante la comunidad escolar, el presidente municipal de Ahuacatlán, Jesús Bernal, sumó su granito de arena a esta causa. El compromiso que hago aquí públicamente, que nosotros para hacer crecer ese peso pondremos la mano de obra. Pero estas son las personas que necesitamos, que nos apoyen, que nos ayuden. Yo les agradezco nuevamente por ese gran apoyo que vienen a brindar aquí a la comunidad de UCETRA. Muchísimas gracias a todos ustedes. La construcción de estas 2 aulas es, insistió Antonio Echevarría García, la demostración de que se pueden sumar apoyos en favor de la educación y que con manejo honesto sí es posible que el dinero rinda más en favor de las niñas y niños de Nayarit. Grupo ALICA, lo nuestro, empleos. Estás en Contrapunto con Karina Cancino y Cintia Arce. Ya estamos de regreso. Es que de repente me sorprende esta cámara, ¿ya viste? Ya estamos de regreso. Sí, y ahora le vamos a presentar pues el reportaje o las voces que hablan y presentan las distintas aristas de este asunto del hambre. Son pequeñas muestras, no podemos entrevistar a todo mundo por cuestiones aparte físicas, pero son personas que tenemos identificadas y que tienen cierta vinculación de cierto modo extrema, por así decirlo, con este asunto de los programas sociales. En el 2012, en la red de Radio Red en Nayarit, le dimos a conocer acerca del caso donde la Asociación Civil, en mayo de 2012, le dimos a conocer que la Asociación Civil Alianza Cívica en Nayarit, encabezada por María Evelia Madrigal, registró más de 300 familias en condiciones de hambruna, casi como en África, en al menos 5 colonias de la periferia de la capital, siendo Las Conchas una de las más representativas, donde se habían establecido programas de Indesol a través de Alianza Cívica para establecer un comedor comunitario. En este sitio, el entonces director de la escuela primaria Prisciliano Sánchez, Alejandro Ramírez, confirmó que al menos 15 menores de edad y sus familias padecían hambruna, niños que estaban inscritos en esta escuela. Incluso relacionó 3 casos en los que padres de familia drogaban a sus hijos para poder sobrellevar el hambre en esta comunidad. La organización levantó un censo que concluyó con una cifra de más de 1,500 personas en estas condiciones e intentó abrir un comedor comunitario, pero el presupuesto que ofreció el Indesol fue menor al establecido en el proyecto inicial. Vamos a escuchar qué es lo que dice al respecto Evelia Madrigal sobre este caso. No, el programa estaba completo, pero los rubros que se habían planteado en el programa inicial fueron sacrificados porque se redujeron los presupuestos de las partidas más importantes, ¿sí? Entonces, eso por un lado, y por ser año electoral, el recurso llegó hasta agosto, y solamente el puro mes de agosto fue compras e instalación del espacio para el comedor, ¿sí? Entonces, septiembre, octubre, noviembre fue el tiempo de la ejecución del proyecto. Diciembre es un mes que casi se puede decir que es un mes muerto, ¿sí? Empieza el novenario de la Virgen de Guadalupe y ya no hay quien te pelee. Empieza la gente con las danzas, con los novenarios, las posadas, y ya diciembre fue muy complejo. Entonces, la finalidad, que era esta de formar ciudadanía como a través del trabajo que se hacía voluntario en el comedor,
no es una actividad que en 3 meses se pueda... ¿Cómo? De resultados. Sí, porque... No. Que no diera resultados. Es un asunto que les costó, según ella, pues trabajo, en el sentido que la Sedesol les dio tarde los recursos. Esto fue denunciado en mayo, llegó el recurso hasta agosto, se atravesaron las fiestas de septiembre y después... ¿Qué? El año electoral. El año electoral, y tuvieron una serie de complicaciones, pero el recurso pues sí se gastó, pero el comedor nunca llegó tampoco, pues una de estas cuestiones que suceden. Y también, según el gobierno del estado, actualmente en un boletín fechado el 16 de julio del 2015 se inauguraría el comedor de la colonia Las Conchas con una inversión de más de 430,000 pesos dentro de la escuela Prisciliano Sánchez. Esto es 3 años después del primer reporte de hambruna. Ahí, sin embargo, una de las entrevistadas, uno de los casos que se abordó ahí en la colonia Las Conchas en el 2012, Rubí Esmeralda, fue uno de los más representativos, pues esta mujer tenía en ese entonces pues 2 hijos, uno recién nacido, y se le había diagnosticado desnutrición severa. Incluso la condición del menor se veía agravada por un angioma que tiene en el pecho el niño. Y pues cuando la entrevistamos hace unos días, Rubí refirió que al finalizar el sexenio de Felipe Calderón en el 2012, les entregaron materiales para poner piso firme en su domicilio, pero a partir de ello no ha podido acceder a otro tipo de programas sociales porque le han dicho que no tiene la condición de vulnerabilidad que antes tenía. O sea, le ayudaron con una cosa y ya le pusieron una especie de candado, entonces ya no puede acceder a más recursos federales o estatales. Además mencionó que el comedor comunitario ofrecido por la organización Alianza Cívica en ese momento y el del gobierno estatal no se han instalado en la escuela de la colonia, o sea, ha sido esporádico, a veces sí, a veces no, no es permanente, vaya. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar ese audio de Rubí Esmeralda. Rubí Esmeralda. Tengo de gobierno, pues vinieron según los de oportunidades que para darnos, para hacerme el estudio socioeconómico, pero según dijeron que no pasé para oportunidades. ¿Por qué? ¿Sabe? 2 veces han venido y ven mi casita y todo, como la tengo, que no está ni levantada a nivel que es y todo, pero dicen que no pasa. No, o sea, no ha habido comedor aquí. ¿Ni del DIF, ni nada? No, el único comedor que está es de la escuela, pero no lo han habilitado. Según que para darles a los niños de desayunar, pero no lo han habilitado. ¿Desde cuándo? Desde que mi hijo entró a primero, hace 2 años. Están con lo del comedor. O sea, sí les dan ya los desayunos a los niños, les cobran creo que 4 pesos, 3 pesos les cobran a los niños para darles de desayunar, pero no en el comedor, les dan así afuera, al aire libre. Como una especie de vendimia. Y bueno, en cuestiones normativas, el presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, Pavel Jarero, dijo que los apoyos se entregan de manera excluyente y que, a su parecer, sin sustento de una investigación legislativa, los índices de marginación se mantienen altos, reflejado ello una falta de oportunidades laborales a profesionistas. Vamos a escuchar qué es lo que dice. La población se acerca y te dice, oiga, ¿yo por qué no puedo acceder al programa? Está mi comadre, sí, pero tu comadre milita en una fuerza política que hoy gobierna. Muchas veces, no dudo yo, que esa es la otra parte que hace falta de la política social y de los programas sociales en el ámbito municipal y estatal, es la evaluación, porque nosotros dejábamos el apoyo directo. Este asunto, pues es como todo lo que hemos visto en lo legislativo. Se hace el discurso, pero el diputado tampoco ha hecho investigación legislativa, no sabe decir cuántas personas están en esta condición, cuántos reportes ha recibido de que le han dicho, claro, qué zonas o qué colonias le han dicho que están entregando de manera
pues excluyente estos beneficios, y desafortunadamente el no tener también conocimiento de estos casos pues lo hace pues no confiable en ese sentido de hacer este tipo de observaciones. Sin embargo, de manera cualitativa, pues, o que nos sirva algo su declaración, pues da pie a lo que posteriormente vamos a presentarlo. El 4 de agosto de 2014, el gobierno estatal anunció la instalación de comedores comunitarios móviles a través de su entonces secretario Orlando Jiménez Nieves, quien dijo que en ese momento se llevaba un gran avance en el proyecto que beneficiaría a personas de escasos recursos, de comunidades alejadas, para que pudieran consumir alimentos de calidad, y que un vehículo de Sedesol los llevaría, además de que refirió que junto con la Canacintra y otros grupos empresariales iban a formar o a tomar estrategias para impulsar estos comedores. Puntualmente dijo que para hacerles una compensación fiscal de sus impuestos, de alguna cuestión que ellos ordinariamente aporten al gobierno de manera deducible a través del DIF, para que aporten en especie estos comedores. Ya tenemos los diseños, así lo dijo, y a finales de 2014 pues estarían ya funcionando estos vehículos. Así es, Karina. Sin embargo, fuimos a entrevistar al actual presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, a Fernando Sánchez Atarain, y afirmó que no existe ninguna documentación alguna que revele un convenio establecido con el gobierno del estado para este proyecto de unidades móviles alimentarias, y que el 2 de diciembre del 2012 el gobierno estatal, bueno, vamos a escuchar el audio antes. Perdón. Información documental aquí en nuestro poder no existe, por lo cual, te reitero, desconocemos ese tipo de información. Si existieran este tipo de programas o hubiesen existido, ¿era forzoso que el presidente anterior hubiera dejado archivos sobre ello, o se han dejado otros presidentes? Por supuesto, es una obligación el dejar toda la documentación física de una administración a otra. Eso nos lo mandata sede nacional y nuestros estatutos. Así debe de ser. Bueno, tampoco ellos tenían información acerca de estas unidades móviles en las que se supone, o según declaraciones de ese secretario, pues se había firmado un convenio de participación. No lo hay, no hay en archivos tampoco este proyecto de unidades móviles. Y bueno, el 2 de diciembre de 2012, el gobierno estatal emitió un boletín que denominó 0 muertes por desnutrición gracias al programa PROSA, en donde el gobernador del estado, Roberto Sandoval, aseguró que PROSA cuenta además con 5 rutas móviles para que recorran las localidades serranas de difícil acceso para llevar alimentación y nutrición a los nayaritas. Así es como lo tituló el boletín, y así es como lo entrecomillaban para referir que el gobernador del estado había dicho esto. Respecto a estas unidades móviles que anunció el gobernador, el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, Héctor Salomé Parra Zavala, por conducto de su secretaria Mónica Rodríguez, nos dijo telefónicamente, porque estuvimos insistiendo en buscarlos en las oficinas, nunca aparecieron. Nos contestaron el teléfono y nos dijeron que él no nos podía atender porque estaba en una reunión, pero que nos mandaba decir que desconocían el programa a pesar de que fue anunciado por el mandatario, y expuso que podría ser el DIF estatal u otra dependencia la que los hubiera puesto en marcha, ya que el programa de seguro alimentario PROSA no contaba con estas unidades. Vamos a escucharlo. Y desconocen lo de los programas de comedores móviles. Están pensando que posiblemente se anunció, pero no se llevó a cabo. No sé. Tal vez se manejó como PROSA, nada más, de irles a llevar a las comunidades lo que es el programa PROSA. El programa PROSA sí es directamente de aquí, los comedores móviles. Bueno, ¿y cómo puedo conseguir la información con el encargado? Yo ya hablé con él y ya me pidió que regresara la llamada, pues para comentarte eso, que aquí en Sedesol no se está llevando lo que son los comedores móviles. Posiblemente lo lleven allá en DIF, pero él también desconoce que es lo que me habían dicho, que este anuncio lo había hecho el licenciado Orlando. Pero no, es que esto no se ha llevado a cabo. Pues esto no se ha llevado a cabo, ahí no hay. El gobernador lo anunció, pero no
sí, pero no, y ahora como también va a desaparecer la Sedesol y se va a fusionar con otra dependencia, pues quién sabe quién se vaya a hacer cargo de este asunto. Y es que lo peor, Cintia, viene después. Así es, el Coneval realizó una radiografía sobre los programas sociales y en Nayarit encontró que la Ley Estatal de Asistencia Social no define los criterios para la asignación de presupuesto a los programas estatales del desarrollo social ni para la creación de programas nuevos. La ley tampoco norma la difusión de información y la evaluación de los programas estatales de desarrollo social ni establece la obligatoriedad de integrar un padrón de beneficiarios. Además, no se identifican criterios para la creación de programas de desarrollo social nuevos, como la elaboración de un diagnóstico y el establecimiento del objetivo del programa, su población objetivo, la institución responsable de operar este tipo de programas, el tipo de apoyo otorgado pues a los beneficiarios, los criterios de elegibilidad, la forma de entrega de los apoyos otorgados, así como los indicadores para el monitoreo y la evaluación del programa. O sea, la Coneval insiste en que debe crearse en padrones, indicadores de gestión y de resultados para poder medir resultados reales sobre la situación del hambre en Nayarit. O sea, la Coneval insiste en transparentar la aplicación y la ejecución de los programas sociales. Que existan documentos que se puedan probar, o sea, que sean comprobables, más Así bien. es. En conclusión, pues según estos testimonios institucionales que tuvimos, lo de los actores políticos, los sociales, los económicos, pues encontramos que no existe confiabilidad para la comprobación de resultados de las estrategias aplicadas para disminuir la inseguridad alimentaria en Nayarit, que los beneficios se otorgan de manera poco clara y que pues a pesar de contar con requisitos para que se puedan entregar, no se han transparentado los procesos debido a que la ley estatal vigente permite lagunas como la falta de padrones y medidores. También pues se busca crear falsas expectativas a través del discurso político y la utilización de los medios de comunicación, dando a conocer proyectos que no existen y que las autoridades legislativas desconocen a profundidad pues este tema como para resolver el problema que ha señalado ya con abundancia la Coneval. Esto es todo lo que encontramos. Nos vamos a ir a una pausa mientras lo dejamos reflexionando acerca de este asunto. Nuestra ley es muy permisiva y vamos a regresar para platicar con nuestros invitados acerca de este reportajito que preparamos para todos ustedes. Contrapunto. Formando opiniones. Nos comprometimos a construir un México mejor comunicado y estamos cumpliendo. En 3 años se construyeron y modernizaron casi 17,000 kilómetros de carreteras. Cumplido. Más de 1,000 kilómetros de autopistas. Cumplido. Se inauguró la nueva terminal ferroviaria de Durango. Cumplido. Aumentamos la capacidad de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Cumplido. Más de 65,000 espacios públicos ofrecen internet gratuito. Cumplido. Entramos a esta segunda mitad con muchas ganas y más fuerza. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Mi nombre es Primitivo y soy empresario, como Ana y Mari y Pepe y Toño. Hay que cuidar la calidad de los productos en todos los aspectos. Eso es lo que te da el éxito. México necesita más empresas formales para generar más empleos. Decídete emprender. Visita pepeytoño.com. CIR, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la Casa de los Mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª Legislatura. Senado de la República. La decisión se ha tomado, pero si surge alguna impugnación, ¿qué debemos hacer? En ese caso, la Sala Constitucional Electoral dará resolución, garantizando que se respete nuestra decisión. Resolver impugnaciones sobre el proceso electoral es parte de nuestra función. La Sala Constitucional Electoral garantiza tus derechos político-electorales. En el acto de graduación de 6 licenciaturas de la UNIVER, el director general de Grupo Álica, Antonio Echevarría García, reiteró su compromiso con la educación en favor de los nayaritas. Tengo por convicción visualizar en la educación
el más promisorio camino de Nayarit. Creo que el esfuerzo oficial no es suficiente. Miles de jóvenes cada año se quedan sin estudiar una carrera por falta de espacios en instituciones públicas y también por falta de recursos. La educación, sí, es una tarea en la que todos debemos involucrarnos, que reclama convicción y esfuerzo, que es de largo aliento, porque siempre hay que pensar en las nuevas generaciones. De igual forma, Antonio Echevarría García insistió. Hay un enorme reto que debemos seguir asumiendo, generar nuevas oportunidades para quienes, como ustedes, se integran al mercado laboral. Su empeño y dedicación al estudio merecen ser reconocidos con un buen empleo. La falta de empleo, crisis económica, mejor seguridad, la corrupción, la pobreza, son en este orden los principales problemas de los ciudadanos en Nayarit. El director general de Grupo Álica, Antonio Echevarría García, insistió en que seguirá sudando la camiseta para que quienes estudian tengan la oportunidad de empleo que merecen. Grupo Álica, lo nuestro, empleos. Estás en Contrapunto con Karina Cancino y Cintia Arce. Bueno, ya volvimos. Ojalá y nos regalara una llamada para decirnos qué le parece este tema que estamos tocando. El hambre, que le pusimos en un inicio, el hambre del plato a la boca, se cae el discurso, pero bueno. Pero bueno, tiene su chiste. Rosaura, Rogeiro, ¿cómo vieron las declaraciones que tuvimos? Información que encontramos. Lo que hallamos. Fuentes vivas. La cara que ponen, eso es lo interesante, deberían verlo. Sí, la verdad que son datos que en lo personal no me he puesto a investigar y no dudo que sean una realidad, pues, pero es alarmante, no tanto lo que existe de información, es alarmante la conformidad de las mismas personas que padecen esa hambruna en no manifestarse. Y no digo como contemporáneamente conocemos el hecho de manifestación, ¿no? Agredir, no, sino más bien hacer algo porque ellos mismos y su propia familia puedan salir adelante. Es la incapacidad de ver los instrumentos, las herramientas, los medios que tienen para poder generar una mejor condición de vida. Yo de ahí parto, ¿no? ¿Tú cómo es? O sea, estás trabajando ahora con indigentes. Dime cómo están o cómo prevés que vaya a seguir siendo el apoyo que les vas a dar a ellos, aparte de este amparo que ganaron recientemente o que ganaste tú y Renato recientemente. Bueno, yo primeramente quiero dejar en claro que no me veo como el redentor de los indigentes. Yo me veo como un ciudadano, como un recién abogado ejerciendo el derecho de manera guiada a implementar lo que es el litigio estratégico. La experiencia que he tenido con estas personas en situación de vulnerabilidad como los indigentes, la verdad que me ha permitido tener una visión mucho más consciente, más humana, de la necesidad de que entre nosotros mismos tenemos que apoyarnos. Y afortunadamente, más de 90 personas han confiado en esa visión y se han integrado y han enriquecido el contexto del apoyo que a través de este grupo de personas se ha ido destinando y dando de manera real. ¿El apoyo ha sido solamente por parte de la sociedad civil? ¿Alguna autoridad? Nosotros nos hemos motivado, nos hemos refugiado en las personas que creen en lo que estamos haciendo. No hemos recurrido a ninguna autoridad como tal a que le solucione a los indigentes. Hemos hecho uso de los instrumentos jurídicos, por eso la demanda de amparo, para que estas personas se vean, aunque la ley los considere como uno de los grupos vulnerables, porque viene la Ley de Asistencia Social del Estado de
les decía el dato, entre hoy y ayer, nuestra cifra de personas identificadas por tu servidor llegó a 42. Todos los vemos, todos sabemos, todos los malapodamos por tener una referencia de ellos, porque no se puede tener más información, porque ellos mismos no te la pueden otorgar, no están facultados mentalmente para dártela. Pero es triste que aún habiendo un descuento del 15% por concepto de asistencia social en trámites en nuestro estado, de esos 15% ojalá se transparentara hacia dónde está destinado, porque no solo los indigentes necesitan ese dinero, o sea, es muchas personas, ¿sí? Es solamente un porcentaje de ellos, pero no lo hay, porque yo tengo una referencia muy importante. En el 98 tuve la gran fortuna de poder viajar a Francia, circunstancias artísticas, y me llamó tanto la atención la situación que en Francia vivía, de que no había indigentes en la calle. Ponle tú que también el mundial haya propiciado que por donde pasa la autoridad siempre todo está sano, pero me puse a preguntar, no investigar, a preguntar que existía, y allá existía una ley a favor de ellos, como aquí. La diferencia es la aplicación, ¿sí? Y recientemente, retomando el tema de la hambruna, me puse a estudiar, ando todavía en traducción, de la ley de transición energética que recientemente fue reformada, un artículo del 103 en Francia, motivado por una persona de la sociedad civil que implementó que los supermercados, por ley, fueran obligados a que ciertos alimentos a punto de perecer fueran donados o entregados a una institución de salud, y estos a su vez de manera inmediata fueran entregados a albergues. O sea, ese tipo de derechos es lo que a mí me interesa realizar. A eso voy. ¿Vas a buscar Nayarit, presentar alguna especie de iniciativa? ¿Te acercarás a los diputados o presentarás directamente? Pues en esa situación los únicos que pueden promover ese tipo de actividades es el mismo gobernador, todos los diputados, ¿sí? Y un ciudadano únicamente lo que puede hacer es acercarse a uno de ellos, presentarle la iniciativa. Yo en su momento tendré la oportunidad de acercarme con los integrantes de las comisiones, ¿no? Para decirles, miren señores, hay esto, el derecho comparado te permite, y los tratados internacionales te permite ver qué relación en alimento, en salud existe con Francia, ¿por qué no lo podemos aplicar aquí? O sea, yo no me esperé a ver si en México había otro ejemplo como el de Renato. Que los ha de ver seguramente, ¿no? Sí, pero hay dos antecedentes importantes, pero no me limitó a pensar en que Renato pudiese ser atendido así. Entonces, hay información que se puede aplicar aquí, pero el punto es eso, o sea, tú puedes hacer letra es complicado porque hay que entender la democracia, hay que tomar las palabras de los demás, pero la ejecución, o sea, los que están al frente de este tipo de responsabilidades ante un ser humano, no te hablo ya de situaciones políticas ni de ciudadanos, te estoy hablando ante un ser humano, no es capaz de poder ser integrador, humanitario, sensible, humano, persona, no hay esa capacidad. Entonces es grave, pero más grave que las personas que la padecen no digan algo. Rogeiro, me llama la atención, llevas relativamente poco tiempo con esta organización y el trabajo que has hecho con los indigentes. ¿Se han acercado a ti las autoridades? ¿Les ha interesado? Porque, te pillas pequeño y todo el mundo de cierta manera nos conocemos. Y en el Face más. Y pues las redes sociales abonan a esto, ¿no? ¿Se han acercado a autoridades del DIF estatal, del DIF municipal, de alguna otra instancia? En su momento hice pública una petición de servicio social, señalé autoridades en las que en su momento creí que eran los que eran indicados en atender a Renato, no sabía su nombre. Hubo quien atendió esa petición, pero ya no le dio seguimiento, y eso fue lo que a mí me hizo reaccionar. Seguí la misma línea de atención que en su momento le dieron a Renato, la seguí pero por mi propia vía, ¿sí?
no me gustaría, más bien, nunca me gustó la idea de ser un señalador de las carencias en ese sentido. He ido viviendo estas experiencias y ya las conozco. Y si existe la facultad legal para protegerlos y no se les aplica, pues ¿qué voy a hacer? Si le voy a ir a chillar al que las debe de aplicar. Entonces mejor recurrir a las vías legales. Muy bien. Bueno, y Rosaura, ¿cómo ves todo este panorama? Pues fíjate, de manera mucho más generalizada, coincidiendo muchísimo con Rogeiro, yo lo que veo son varias cositas. Como base las voy a decir. Yo en este reportaje primero les reconozco su capacidad de investigación, pero además también dejan muy claro el exceso de indolencia, de ignorancia, hasta de cinismo, y sobre todo la más grave para mí, la ausencia de ciudadanía. No veo en el reportaje ni en los datos que tú has propuesto un asunto que reconsidere que sí existe el rompimiento del tejido social y cómo reconstruir el mismo. Esa es una. Tampoco hay una reconsideración a las políticas públicas que aparentemente se establecen precisamente para combatir el hambre. Y tampoco existe un programa de sensibilización social que aporte, que reconsidere, que construya cómo el ciudadano común, en este caso vemos a Rogeiro, pueda contribuir para dignificar al otro. Siempre estamos pensando en la tracalería, en cómo voy a salir mejor parado yo. Todo lo que ustedes han dicho aquí, lo que Rogeiro establece también, esto ni siquiera tiene que ser un asunto político, netamente político. Este es un asunto netamente social. ¿Por qué? Porque somos los ciudadanos y los habitantes, en este caso de Nayarit, quienes ni siquiera nos atrevemos a levantar la voz para decir no. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y yo creo que es grave, porque hace rato estábamos hablando que si el estado de Nayarit tiene aproximadamente 1.300.000 habitantes, más o menos, qué sé yo, en la información del INEGI, ¿no? Y que 120,000 estén en estado de desamparo, porque viven en la desnutrición, en la hambruna prácticamente, y que tus hijos no puedan tener la garantía, por lo menos, de asistir a la escuela con lo básico. Creo que esa es una crítica fuerte. Este programa está hecho para el resto, que sí tiene que comer, y que sí tiene que desayunar, y que sí tiene que cenar. Porque tendríamos que no solamente aperturar la vía de acceso al gobierno, tendríamos que aperturar el nivel de acceso a la ciudadanía como tal, porque ahí estriba. Me acabo de dar cuenta por las entrevistas que ustedes dieron, que el mismo gobernador desconoce lo que se hace y lo que no se hace. Digo, está bien, políticamente hablando se pueden decir y deshacer muchas cosas, pero la realidad es una. Entonces, todos los partidos, y aquí me voy a ver bastante contundente quizá, ¿no?, tendrían que voltear a ver a su razón de ser, que son la ciudadanía, los pobladores, reconsiderar todo este asunto que hace rato Rogeiro decía, mucho se puede decir, pero no se acciona. Funcionarios van, funcionarios vienen, y en el ínter se pierde, porque acabamos también de escuchar que pues quién sabe dónde quedó la bolita. Entonces pues no sé, ¿verdad? Y francamente, a río revuelto, ganancia de quien mejor puede. ¿Y quiénes son los que mejor pueden? Los que trafican y manipulan precisamente la necesidad de la sociedad. Y entonces, sociedad, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces no es echarle la culpa a fulanita, perenganito, no. Reconocer que gran parte de este asunto es la corresponsabilidad social. Y ahí es donde estamos así como que cojeando, Desafortunadamente no pudimos tener acceso a información más puntual
sobre este asunto de cómo comerciar o sacar partido del hambre en el estado, pero queríamos saber, por ejemplo, quiénes son los proveedores de productos, por así decirlo, tanto al IMSS, al DIF, como a estos programas de asistencia social. ¿Quiénes están quedando? ¿Con qué tipo de licitación? ¿Con qué dinero? Ayer, por ejemplo, decía el líder de la Canacintra en Nayarit que por lo menos el 60% de las licitaciones, de la participación esta que tienen empresarios locales en gobierno estatal, pues está entregada de manera discrecional o que se adjudica de manera directa o por mediante esta invitación, sí, restringida le llaman. Claro, hace rato Rogeiro estaba hablando de la ley de asistencia social. Una ley que nace en los 90, y te lo digo porque a nosotros nos tocó estar súper de cerca a nivel nacional, y después se quiso implementar en Nayarit lo mismo. En aquel momento estaban como muy de moda, muy en boga, las recién creadas organizaciones no gubernamentales. Se hizo un padrón, y en aquel momento salieron 320 organizaciones no gubernamentales. Pero a la hora que tú te ibas a la investigación como la que ustedes hicieron, ¿no?, te dabas cuenta que el descrédito comienza con la misma gente que se autodenomina organización no gubernamental. ¿Por qué? Porque el esquema les daba perfectamente la capacidad de traspasar a cualquier nivel, ¿no?, este asunto de bajar recursos, de tener ciertos beneficios sin justificar absolutamente nada. Entonces nosotros nos encontramos con que tú podías ser una organización no gubernamental, tú, bajar recursos, sola. Y entonces te los quedabas, porque como no tenías que dar cuentas de nada a nadie, y desde ahí empieza este asunto, ¿eh? Estoy de acuerdo con que la ignorancia nos ha alcanzado a todos, no solamente a la gente del gobierno, sino a la ciudadanía misma. A partir de que tú te quedas callado, a partir de que a ti no te importa lo que le suceda al vecino, hay tres cosas, y lo acabamos de hablar la semana pasada, ¿no? No sabes quién eres, no sabes qué estás haciendo o dónde estás parado, y tampoco, mucho menos, sabes a dónde perteneces. Entonces, en este sentido, gran carga de la responsabilidad es de la gente que también está esperando a ver si alguien le lleva una despensa, alguien le lleva una comidita, alguien, qué sé yo. Hablaban hace rato de indicadores de gestión. Yo creo que eso a estas alturas debería de ser cambiado. ¿Cuánto recurso económico no se destina a hacer tablitas, a hacer indicadores, a hacer herramientas? Se hacen campañas de censos. Si se aplicara ese recurso en verdad para lo que verdaderamente se necesita, perfectamente se combatiría este asunto del hambre. Yo creo que el combate al hambre se da en otros niveles, no en el escritorio, como decía Rogeiro, se da en la sensibilización de quienes se adjudican la dirección de políticas públicas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal y municipal también. No podemos seguir viviendo en la carencia y, por el otro lado, en actitud de beneficencia. Eso, créanme, es de un siglo atrás, porque era cuando la sociedad pudiente descubría que tenía que justificar el vivir bien. Y de ahí nace la idea de la beneficencia, de la limosna, de la caridad. No estamos para eso. No estamos. Las políticas públicas deben de conllevar una gran carga de sensibilización humana, no social, humana. Rogeiro lo estaba diciendo hace rato. ¿Por qué somos capaces de pasar por la calle? Si vemos a alguien tirado, le damos la vuelta, le pasamos por encima. ¿Dónde estamos como sociedad, no? Es ahí la verdadera pregunta. Y con esta pregunta nos vamos a ir, con esta reflexión, y les vamos a agradecer que nos hayan acompañado. Desafortunadamente, pues el tiempo se acabó, nos retrasamos un minuto. Ya sabes, este asunto de los medios de comunicación y el aire es delicado, es cosa delicada, pero pues
Quisiera agradecerles, muchas gracias porque nos acompañaron en nuestro segundo programa de Contrapunto, y también pues usted que nos escuchó y que nos vio a través de las redes sociales, pues ahora tiene un panorama acerca de este tema. No es de ninguna manera el buscar satanizar a nadie, sino de que se reflexione y se conozca el tema a profundidad, a fondo, como se lo hemos dicho nosotros, la presentación del panorama en general, quién dice qué, cómo se hacen aparentemente las cosas, cómo se están haciendo, y usted radio escucha, usted ciudadano, será el único que tenga esta capacidad de establecer su crítica y su propia opinión a partir de esta información que le hemos presentado, y claro, por supuesto, de la opinión que estas dos personas, estos dos expertos en estos temas, pues nos han venido a apoyar esta tarde. Muchas gracias, Rosaura, Rogeiro, muchas gracias. Cintia Arce, nos vamos, pero nos vamos a volver a escuchar en este Contrapunto el próximo martes en punto de las 2 de la tarde, con otro tema también que va a ser de su interés seguramente. Muchas gracias, estamos aquí en Contrapunto. Alica Medios, Radio Multimedia, la radio que se ve. Esto fue Contrapunto, periodismo a fondo, con las voces que le dan forma al acontecer Nayarita. Hasta la próxima emisión.